Darle continuación a una charla que ya habíamos iniciado con mi maestro, mi director de facultad y luego mi rector y después secretario de Educación, Cultura y Deporte. Estoy hablando del licenciado Jorge Mario Quintana Silveira, quien usted ya lo conoce, un reconocido académico, un directivo de una universidad que queremos mucho y sobre todo alguien que ha impulsado mucho la educación en el estado de Chihuahua, ya en su puesto como secretario de Educación, Cultura y Deporte. Jorge Mario, muy buenas tardes, maestro. Qué bueno que nos acompaña el licenciado Quintana Silveira. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí en su programa En la Mira. Gracias, muy amable, Nacho, como siempre. Gracias a tu invitación. Y me da mucho gusto saludar a tu extenso auditorio en esta hora tan importante en la que parece que, como lo dicen coloquialmente, está planchando el diablo. Está planchando el diablo, decía yo hace unos instantes, maestro, que estamos con una temperatura de 37 grados centígrados, 99 Fahrenheit. El día de hoy va a estar tranquilo, comparado con lo que va a pasar dentro de 2 o 3 días, va a estar a 105 grados. La recomendación, licenciado, para que hagan los recorridos más tarde, ¿no? Esta semana. Maestro, platíquenos. La vez pasada que platicamos con nuestro ex rector, ya nos abocamos a su plan de trabajo, pero a mí me gustaría tocar temas que tienen que ver con los recorridos que se han estado haciendo, con los eventos tan importantes. 2 ha habido, yo quisiera detenerme en esos 2. Uno, acompañando al licenciado Enrique Serrano, y el otro evento, una justa deportiva, un encuentro deportivo muy interesante. Los dos con muy buena convocatoria y muy buena respuesta ciudadana. Sí, el día domingo estuvimos temprano en el Estadio 20 de Noviembre, en un festival deportivo, donde estuvimos acompañando al candidato presidente municipal, los demás candidatos a diputados, en el 20 de noviembre. De ahí nos fuimos nosotros a un parque deportivo de fútbol de 7 contra 7, allá en Riberas del Bravo. Vaya. Es una instalación deportiva muy interesante, de muy buena calidad. Creo que hace mucha falta este tipo de instalaciones. Había más de 50 equipos entre infantiles, juveniles, mayores y veteranos en un torneo que se le puso Torneo Hombre de Resultados. Bien. A mí me emocionó mucho recordar mis tiempos de futbolista, ver tanta gente animada. Comentaba yo con el administrador y dueño del parque que faltaban equipos femeniles. Me dijo que ya estaba viendo la posibilidad de abrir también. Todos los días está lleno a partir de las 5 o 6 de la tarde. El día anterior, el sábado, terminaron a las 12:30 los juegos. Wow. Esto quiere decir que nos falta mucha instalación deportiva en aquella zona. Falta, y aunque tenemos todo lo que es la Ciudad Deportiva Oriente 21, pues está lejos todavía del resto del municipio. Está ubicada ya cerca de Urbivillas. Falta mucha instalación deportiva, instalación para actividades culturales y artísticas. Es un distrito que abarca 73 colonias. Y lo más importante es que falta mucha infraestructura. Promovemos el deporte, pero no decimos dónde. Creo que además este tipo de canchas promueve mucho a la familia, la recreación familiar. Claro. Faltan complejos deportivos que no requieren tanta inversión, sino más bien de ingenio. Y de voluntad. Y de voluntad, que garantice mayor convivencia. El rescate de espacios públicos no es ir y sembrar árboles y ver cómo crecen, es generar comunidad a través de estos espacios y que la misma comunidad se sume al cuidado y el mantenimiento. Sin embargo, en esto que nos dice el maestro Jorge Mario Quintana Silveira es interesante porque de momento lo primero que se me viene con esta gran convocatoria y sobre todo esta respuesta de los jóvenes es que de todos esos jóvenes que estuvieron participando se está sembrando la semilla para el deporte, para la disciplina, y se está alejando a una buena cantidad de jóvenes pues de las garras de la delincuencia, de los vicios. Sí, de estar en el ocio que... Claro. Y lo más importante, maestro, ¿cuántos futuros talentos deportivos pudiéramos tener ahí? Juárez se ha distinguido en nuestra querida universidad. Simplemente déjeme hacer una pausa para mandarle un beso y un abrazo y una felicitación a Sudikey
porque otra vez nos da la buena noticia de que se trae oro la mujer. Sí, trajo 400 metros con vallas. Es una mujer que nos ha demostrado su interés y su templanza, aún en días muy difíciles. Claro. Ella siguió trabajando en ella misma, en sus retos, y hoy nos demuestra nuevamente que está al día, lista para el centroamericano, y sobre todo estos son los valores que hay que recordar y fortalecer mucho en Juárez. Tenemos grandes glorias deportivas en Juárez, podemos tener más, nos faltan más instalaciones, más promoción, y reitero, no es maestro, sin embargo, me gustaría detenerme en algo muy importante en su trayectoria. Usted no va a ver si puede, sino porque ya pudo, está en estas lides, y se me viene a la mente precisamente mi querida Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, porque en su paso por la rectoría usted impulsó de una manera importantísima lo que tiene que ver con el deporte. El deporte, la cultura, claro, la recreación y sobre todo fortalecer la presencia de la universidad en la comunidad. Hubo proyectos muy importantes como el de recuperación de la Chaveña, en recuperación de la Luis Olague, el comunitario de la universidad, la red que hicimos en centros comunitarios, en donde se dan mayores oportunidades a la comunidad para participar en su propia construcción. Creo que la infraestructura de Juárez está en un radio de 5 kilómetros aquí en el centro. Necesitamos llevarla a todos los lugares de Juárez, al poniente, al surponiente, al suroriente, al oriente. Necesitamos fortalecer mucho la capacidad de los centros comunitarios, ampliar mucho espacio deportivo. La misión que desarrollamos en la universidad fue sobre todo masificar el deporte, fomentar mucho el deporte estudiantil, el deporte intramuros, el deporte de competencia, el de alto rendimiento, con muy buenos resultados. Básicamente es, pues como dices, fortalecer lo que ya hicimos, ya sabemos cómo. También la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte nos dedicamos a fortalecer mucho la educación media superior y superior, el deporte, la activación física y la cultura a través del estudio chihuahuense de la cultura. Y bueno, es evidente que a mayor educación, mayor cultura y mayor deporte es mayor calidad de vida. Yo creo que el bache y esa pesadilla que vivimos los juarenses en gran parte se debió a un olvido, ¿no? A un descuido de muchas generaciones, que es una preocupación que nuestras autoridades actuales pues no están permitiendo y no van a permitir, y es precisamente parte del plan de trabajo de Jorge Mario Quintana. Definitivamente. La última infraestructura cultural de gran calado aquí en Juárez es el Centro Cultural Paso del Norte. Así es. Que duró 14 años para concluirse. Y esto significa que fue una inversión que ha justificado plenamente su costo, y que necesitamos hacer más como esto. Los gimnasios populares, bueno, pues los últimos fueron los que se hicieron en 1987, 88, el Bertie Achú, el Urbano Sea, el Nacho Chavira y el Kiki Romero. Hace falta mucho más infraestructura deportiva, cultural, y sobre todo también pues resolver los proyectos a largo plazo. Claro. Creo que nuestro municipio tiene un problema fundamental, que es la falta de un plan de desarrollo económico también de largo aliento. Hoy estamos repitiendo la forma de hacer el municipio con pequeños planes de 3 años. Decimos que estamos recuperándonos porque se están abriendo más antros, más restaurantes y más maquiladoras. Y pues eso fue lo que nos llevó a la problemática también. Necesitamos innovar, necesitamos generar una estrategia que permita la participación de todos y reencontrar un plan de desarrollo económico y desarrollo social diferente. Sin embargo, con quien estoy hablando en estos momentos, yo lo conozco y sé que es un convencido de la formación integral del ser humano. Sí. Yo le quiero agradecer, y no me voy a cansar de hacerlo, maestro, porque eso me abrió una visión de su persona cuando le solicité
una dotación de libros para yo estarlos obsequiando. Inmediatamente Jorge Mario Quintana Silveira dispuso lo necesario para que estuviéramos regalando en otra estación, en otro programa, pero estuvimos durante un año agotando ese acervo bibliográfico que nos dotó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y yo recuerdo mucho que en una charla donde le agradecimos esos libros, pues usted nos decía de regresar a los clásicos, de la necesidad de que los chavos vuelvan a leer el Quijote, a Homero, a la Ilíada, a todas esas grandes obras que a lo mejor nos pudiera haber evitado la tragedia, ¿no? Sí, que vivimos en sí. Ciudad Juárez. Dice un amigo que le digo que es 3 veces heroico como Veracruz porque tiene 3 doctorados, Rolando Tamayo y San Morán, que para salir de la barbarie hay que regresar a los clásicos, indudablemente, porque además son clásicos porque analizan y plantean las grandes pasiones humanas. Así es. Y donde aprende uno es ahí, de cómo en los diferentes momentos de la historia y de la vida se vuelve recurrente el problema de las pasiones humanas. Si vemos la Ítaca de Ulises, el Dublín de dublineses, pues son ciudades como la nuestra. Claro. Ítaca es como Samalayuca. El problema no es dónde se pasó, sino lo que pasó. Y lo que pasó es los grandes problemas y las grandes pasiones humanas. Maestro, leía yo la biografía de don Eulalio Ferrer, uno de los más grandes publicistas aquí en nuestro país. Estando él, bueno, sí, él era refugiado español en nuestro país y aquí murió. Estando en un campo de concentración entre España y Francia, su grande tesoro era su cajetilla de cigarros, porque el cuate fumaba mucho, pero luego la intercambió por el Quijote. Sí. Y desde entonces su vida cambió, viene a México, establece una familia, establece una gran empresa publicitaria y acaba de donar antes de morir una gran colección de Quijotes a la ciudad de Guanajuato. ¿Cómo puedes transformar la vida de una persona, sobre todo en circunstancias tan dramáticas, un libro? Sí. Un libro puede ser la puerta a muchas cosas. La Biblioteca Central, sí, me tocó conocerla antes y después de su rectoría. Sí. Una transformación. Y lo traigo, hago la correlación por ese incremento en libros, en la capacidad universitaria, docente, el bienestar estudiantil. Son cosas que de alguna manera se van a reflejar en Ciudad Juárez y le impactaron a Ciudad Juárez. Indudablemente hubo, sobre todo, el planteamiento de que los universitarios, las universitarias, son hombres y mujeres como nosotros, con necesidades, con virtudes, con defectos, y entonces cambiar el enfoque del sistema universitario a un sistema de personas. Claro. Que nos permitió crear las estancias infantiles para apoyar a las alumnas y los alumnos que no tenían dónde dejar sus hijos a la hora de clases, que han tenido un gran éxito. Nos permitió apoyarnos mucho en el servicio social para recuperar la comunidad, sobre todo en áreas donde viven los estudiantes. La lectura, indudablemente, una vez que lee uno el primer libro, lo atrapa para siempre. Yo recuerdo mucho mi primer libro, que se llamaba El Pobre Blas. Fue allá con los 7 años más o menos, que fue un regalo que me hicieron de el catecismo por muy buenos resultados, y desde entonces no hay semana que no tome un libro para leer, y eso también cambia la perspectiva de la vida. Claro, claro. Aprende uno que pues lo pequeño que es el ser humano, claro, pero lo que puede hacer ese ser humano cuando tiene la fortaleza, la visión, las ganas de hacer algo por su familia. Maestro, me he detenido en hablar en su trayectoria académica y universitaria, porque yo creo que es su más grande cartera de presentación, su más grande carta de presentación, porque usted ya dio resultados. Usted no va a ver qué se inventa, qué se hace. Ya se hizo en la universidad. Sí. Yo soy testigo de esa transformación. Yo soy egresado de la máxima casa de estudios, y por eso me detuve, a lo mejor en exceso, pero es muy importante porque yo le aseguro que es una credencial que a usted le abre muchas puertas. Me imagino que muchos de los habitantes en su distrito que pretende representar son egresados o conocen a alguien o de algún modo fueron impactados por la UACJ y por eso le abren las puertas de su casa. Claro, o están estudiando. Hay algo muy importante, me he encontrado
mucha comunidad que tiene que ver con la universidad, padres de familia que estuvieron conmigo en la primera plática de bienvenida a los padres de familia de los alumnos de los nuevos ingresos, padres de familia que estuvieron en algún reconocimiento a sus hijos, padres de familia que sus hijos van a ingresar a la universidad, Claro. exalumnos, exalumnas que están trabajando en la zona, que son egresados de la institución, y siempre con las puertas abiertas, siempre con un buen recuerdo de la universidad, de mi persona. Y bueno, pues recordemos que quizá el proyecto de infraestructura educativa más grande de Latinoamérica está ahí, Claro. contigo al 9º distrito, que es Ciudad del Conocimiento, que este agosto tendrá ya más de 5,000 alumnos. Y que es uno de los proyectos más ambiciosos en nivel educativo. Sí. Maestro, vámonos ahora sí a la propuesta para los habitantes del 9º distrito que usted aspira a representar. Primero que nada hay que fortalecer, y se los he dicho, hay que fortalecer a los comités de vecinos. Nadie nos va a dar o va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Yo les he señalado y que me comprometo con ellos a trabajar todos los días. Yo no estoy haciendo promesas, yo estoy haciendo compromisos. Y el primero es un compromiso de trabajo permanente para apoyarlos en la gestión, para apoyarlos a abatir los rezagos. Nosotros presentaremos al presidente municipal todo el proyecto que tiene que ver con el 9º distrito, con lo que es el problema de alumbrado público, parques, agua, drenaje, alcantarillado, empleo. Y una de las constantes es el problema del hambre y de la pobreza. Y yo he señalado que la gente no quiere que le des de comer, quiere que le des trabajo, que conseguir trabajo. Y que hay que cambiar definitivamente la política laboral. Nosotros no podemos estar desperdiciando una mano de obra y desperdiciando talentos de personas mayores de 40 años que simplemente por la edad ya no pueden acceder al trabajo. Claro. Es algo que estamos permitiendo y eso no se vale. Eso no tiene nada de justo para la comunidad. Y es gente que me dice, oiga, yo tengo mis 4 extremidades muy bien, yo puedo trabajar, pero tengo 50 años y no quiero dar trabajo. Este es un grave problema del cual hemos perdido la visión. No es posible, y lo vemos en las convocatorias que hay para nuevos empleos, que la edad máxima sea 35 años, porque estamos pensando a corto plazo. Claro. Para el 2020 va a ser más las personas de la tercera edad que los jóvenes. ¿Quién va a sostenernos como sociedad? Necesitamos cambiar la política laboral y fortalecer la posibilidad del empleo a todas estas personas. Se señala que hay 50,000 empleos, necesita Juárez. Necesitamos enfocar bien y necesitamos exigirle a las empresas que establezcan estrategias para Incentivos también para las empresas, para ¿no? tener una parte importante de los trabajadores de esta edad, porque si no nos estamos más bien dirigiendo a un fracaso. Estamos faltando a los fines fundamentales del orden jurídico y el orden estatal, que es la justicia social, la seguridad jurídica y el bien público. Perdimos de vista estos fines fundamentales del Estado, y si no lo recuperamos, lo que hagamos va a ser de inmediatez, de temporada, y no va a ser para largo plazo, no va a ser construir para el futuro. Por eso en el legislativo tenemos que tener muy clara la visión de lo que hagamos tiene que trascender, que no podemos estar haciendo reglamentos y leyes que se nos ocurran. He insistido mucho en la recuperación de la propuesta del Código Familiar para también tener la concepción de la familia como un todo integral. Claro. Y no estar desmembrándolo en los menores, en los adolescentes, en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres, porque estamos queriendo crear una ley para cada quien. Se nos olvida que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, y que en un código de la familia nos permitiría un enfoque, sobre todo desde el punto de vista filosófico y sociológico, respecto de nuestra organización social. No podemos perder de vista, no podemos olvidar que cualquier estructura jurídica, cualquier ley, cualquier reglamento debe obedecer a
principios, a políticas y a una filosofía. Que esto genere políticas públicas de largo alcance. Si no, simplemente van a ser leyes que se van a olvidar, que se van a perder, que no van a tener, no van a ser positivas porque no se van a aplicar. Estarán vigentes, pero el problema fundamental es que la ley nos permite, a través de su estructura, establecer la estrategia jurídica para la solución de los grandes problemas de la sociedad. Maestro, le manda saludos Suri Medina, está con nosotros vía Facebook, y una gran cantidad de personas que le están poniendo like a la entrevista que le estamos haciendo a Jorge Mario Quintana Silveira. A mí me gustaría, como siempre, agradecerle, maestro, y ver la posibilidad de la próxima semana, antes de su cierre de campaña, volvernos a enlazar con usted vía telefónica para que nos informe rápidamente cuál va a ser su recorrido en estos días, para que la gente que nos esté escuchando, maestro. Bueno, el día de hoy, más tarde tenemos la evaluación, tuvimos actividad toda la mañana, tenemos la evaluación de la semana, donde hacemos el replanteamiento, el control, claro, y nos permite hacer una semana más activa. Un equipazo, por cierto, el que lo acompaña, sí. Un equipazo en todos los sentidos. He estado checando, no en menosprecio de los demás, ni menoscabo de los demás, pero se ha rodeado de gente muy comprometida que maneja las dos áreas, el área política, pero el área también de la cuestión más técnica, y que se requieren las dos, fundamentalmente. Quizá esta sea para mí una de mis principales cualidades, que siempre he sabido tener equipos de trabajo, gente muy inteligente, comprometida y muy capaz. Así, en el Congreso, perdón, en la universidad y en la Secretaría de Educación. En la Secretaría. Y ha sido así en todas mis actividades en la vida, porque de esa manera garantiza uno no nada más el éxito, claro, garantiza uno la trascendencia. Maestro, antes de retirarse, algo muy importante, ¿cuál sería la petición para los habitantes del 9º distrito? Que este domingo 7 de julio se levanten tempranito. Hay que votar temprano. Sí. Hay que garantizar que todo el mundo, el viejo, los sobrinos, los hijos, la suegra, el suegro, se levanten temprano a votar, que es una fiesta ciudadana, que el voto, el derecho a votar es una prerrogativa ciudadana, y esto implica un derecho pero también una obligación, que si queremos seguir transformando Chihuahua, que si queremos colaborar a mejorar nuestro destino como municipio, tenemos que votar, tenemos que participar y, claro, votar por Jorge Quintana. Gracias, maestro. Vamos a hacer una brevísima pausa. El licenciado Jorge Mario Quintana Silveira